La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y en nuestro espacio de entrevistas ya nos acompaña el doctor Pedro Donoso, analista político, para conversar sobre el gobierno y la CONAIE, si llegarán a acuerdos precisamente tras la reunión mantenida el día de ayer en la Presidencia de la República. Doctor Donoso, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Es importante conocer si este diálogo que se llevó el día de ayer tendrá resultados. Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y la entrevista. Yo creo que la primera reflexión que hay que hacer y que me llama muchísimo la atención, ¿no es cierto?, es el posicionamiento de un concepto como el diálogo de manera equivocada. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces siento que tanto CONAIE y gobierno entienden al diálogo como un fin y no como un medio, no como una herramienta. Sería muy útil para la ciudadanía que haya un ejercicio de pedagogía que nos expliquen cuál es el proceso del diálogo, es decir, cuál va a ser la lógica del diálogo, porque no es solo apuntar finalmente al resultado. Es súper interesante que también nos cuenten el proceso, ¿no? Es decir, nos cuenten finalmente cuáles son los máximos, los mínimos, cuáles son las aspiraciones de un lado y del otro. Solo así nosotros podemos construir y visualizar si es que puede llegarse a un consenso o no, ¿no? Yo creo que anticiparse a decir si es que esto, digamos, del diálogo va a salir humo blanco, creo que es muy difícil, en tanto y en cuanto no entendemos cómo es el proceso y solo nos fijamos en el suceso, ¿no? Bueno, se tocaron aparentemente los 6 puntos que propone la CONAIE y las organizaciones sociales que asistieron a esta reunión en Carondelet, 6 puntos que se habla precisamente sobre el precio de los combustibles, que es lo más sensible y pues lo que ellos han condicionado justamente, porque dicen que si no se da paso al tema de los combustibles, de no existir acuerdo, pues no se resolverá nada. También el tema de la moratoria de créditos productivos, la revisión del precio de productos agrícolas, el tema minero, la flexibilización y precarización laboral y la educación intercultural. Puntos que realmente también decían ellos justamente después de la reunión que no existen pues acuerdos, hay coincidencias, decía por un lado la ministra Vela y por en el otro lado, que es del señor Issa, pues mencionaba que hay avances pero no acuerdos. Es decir, ¿usted cree que estos puntos que han mencionado ellos, que se trataron en esta reunión, puedan viabilizarse en los 15 o 21 días que se dieron como plazo justamente para lograr entendimientos? Es difícil construir, digamos, como le digo, el escenario de un posible acuerdo si no entendemos el proceso. Es decir, y lo que a mí más me llama la atención es que tampoco entendemos desde qué lugar se está mirando cada una de las problemáticas, ¿no? Yo creo que, incluso firmemente yo creo que el diálogo debería ser absolutamente público, es decir, yo no creo que es una mala idea, ¿no es cierto?, que incluso pueda ser televisado, ¿verdad?, que nosotros podamos entender cuál es el proceso del diálogo, pero hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Primero esto, ¿no?, primero entender bien, ¿no es cierto?, desde dónde está viendo el movimiento indígena estos 6 puntos, estos 5 puntos, desde dónde lo está viendo el gobierno, pero además visualizar también cuál es el contexto en el cual se tienen que dar estos diálogos, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea que no ha hecho bien el gobierno. El gobierno debería transparentar en qué estado estamos en estos 6 o 5 temas, ¿no es cierto? En qué estado estamos finalmente de, por ejemplo, los precios de los productos agrícolas o de los productos finalmente que sirven para la agricultura, cuál es la problemática. Muchas veces, por ejemplo, se habla del problema de la urea o del costo de la urea, que no necesariamente tiene que ver con los costos nacionales, que tiene que ver con mercado internacional, etcétera. Entonces, también entender mucho, ¿no es cierto?, cuál es la visión de los dos actores, pero sobre todo cuál va a ser ese resultado. No nos sirve de nada que se den la mano si es que no entendemos en qué desemboca ese resultado, cuál es la política pública, en qué desemboca finalmente, por ejemplo, una moratoria, o incluso el gobierno hablaba de una de condonar las deudas. Exacto. ¿No? Ya no era moratoria, sino condonar las deudas. ¿Cómo afecta esto de una u otra manera a la banca pública? Es decir, en este país el problema es que todo creemos que es voluntad política, y no es así. Hay una realidad técnica también, ¿verdad? Pero nos tienen que ir contando los dialogantes, de manera pedagógica cómo llegan a esos acuerdos y además cuál va a ser el puerto de esos acuerdos. No nos sirve de nada tener humo blanco si no entendemos cuál va a ser la política pública que va a resumir esos acuerdos. Bueno, y justamente no se permitió que la prensa pues esté presente para entender y también transmitir a la ciudadanía estos posibles acuerdos o entendimientos que se trataron el día de ayer, y que es lamentable porque posteriormente se dio una rueda de prensa en ese sentido para dar a conocer a breves rasgos lo que se trató. El presidente
presidente ha dicho a que comprende la preocupación justamente de la CONAIE sobre el tema combustibles, pero la crisis económica no lo permite, no permite bajar los precios. ¿Cuál es su opinión al respecto, considerando que este sería uno de los temas neurálgicos o de mayor controversia dentro de las peticiones que hace la CONAIE? Yo creo que hay dos formas de ver, ¿no es cierto?, esta conversación, este diálogo, este hecho político, ¿no es cierto? Resumamos, quizás concluyamos que el diálogo es un hecho político en sí. Un hecho político en sí mismo, ¿no es cierto?, no se desarrolla solo, es decir, tiene hechos políticos que le anteceden y hechos políticos que le suceden, ¿no? Es decir, siempre hay que analizar el antes, el durante y el después. Creo que de una u otra manera va a ser muy difícil que se llegue a un acuerdo, porque también hay un juego político, es decir, la CONAIE no necesariamente quiere llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque el juego político es plantearse como una oposición legitimada, y el gobierno finalmente también no podría plantear, digamos, este tema de tensión, porque tampoco quiere dar su brazo a torcer y no quiere generar el imaginario de un gobierno débil. Entonces, claro, no hay que ser ingenuos, no solo es el acuerdo, sino también son las posiciones políticas y el juego político que se da durante un proceso de diálogo. En cambio, lo que a mí más me llama la atención, digamos, si se puede decir así, es que el gobierno tenga la incapacidad de no ser proactivo en este diálogo. Este diálogo se hubiera resuelto si el gobierno ya presentaría su plan de focalización de los subsidios. Se acaba ahí la discusión. E incluso quizás generas una nueva discusión porque marcas la cancha, ¿no es cierto? Si yo planteo la agenda, yo marco la cancha. ¿Y por qué no lo hace? No hemos podido ver. ¿Por qué no lo hace? Lo sé. No tendría yo esa respuesta. Me sorprende mucho que un gobierno, además con un alto perfil técnico, digamos con 10 años de preparación para llegar al poder, que no tengan la proactividad y que no ganen, ¿no es cierto?, el accionar proactivo de poner una agenda política con un instrumento técnico. Digamos, la verdad que no encuentro razón. Bueno, y justamente el gobierno tiene que de alguna manera hacer obra pública y de esta manera también dinamizar la economía para poder lograrlo. En suma, necesita recursos, y justamente sobre eso es necesario tomar ciertas medidas, y acogido a lo que ha manifestado, que no lo ve viable en el tema de bajar el precio de los combustibles, y esto generaría así otras medidas de las que vivimos hace pocas semanas, que es la paralización, que sin duda alguna afecta a todos los ecuatorianos y al comercio. En fin, ¿usted cree que son necesarias medidas como las de haber mantenido el precio del combustible justamente para lograr no afectar a la economía, como ya se lo ha venido dando por la pandemia y la crisis económica que hemos enfrentado? ¿Son medidas razonables? Digamos, yo no soy especialista en eso. Yo podría dar mi opinión personal, que ya no es análisis, es opinión personal. Yo creo que los subsidios deberían eliminarse, pero con una política de focalización. Lo interesante del tema de los subsidios es que es un hecho político también, que está visualizado desde dos corrientes, y es difícil que esas dos corrientes se pongan de acuerdo o entiendan algo que, digamos, en sociología política se conoce como la otredad, que es ponerse los zapatos del otro al validarlo, ¿no? Digamos, las personas o digamos los sectores económicos que están de acuerdo con eliminar los subsidios lo ven desde una visión netamente economicista, y digamos los movimientos sociales lo ven como una medida social. Los dos tienen razón, hay que ver el punto medio, y yo creo que ese punto medio es la focalización, ¿no? Entonces, digamos, sería la consecuencia la eliminación de los subsidios, y el proceso sería una focalización, digamos, consciente, con conciencia social, con cuidado de la economía pública, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esa es la única manera de resolverlo, ¿no? Entendiendo además la grave crisis de las arcas fiscales que se vive ahora, ¿no? Usted tocó algo importante al inicio de esta entrevista y habló sobre una fragilidad, un diálogo que no es claro, que justamente eso es lo que ha manifestado siempre el gobierno, un diálogo, un encuentro entre las organizaciones políticas, pero del otro lado también hay la presión y paralizaciones que afecta a todo el país. ¿Cómo lograr que este presidente, pues, o este gobierno tenga gobernabilidad? De un lado también tiene una asamblea que lo está presionando justamente ciertas bancadas de que asista al pleno, y también lo ha dicho el señor Issa, que ha sido una de las observaciones o planteamientos que se hizo dentro de este diálogo realizado el día de ayer, que acuda a la asamblea a dar la cara en el tema Pandora Papers. Y por otro lado, como ya le manifesté, la CONAIE pues dice, si no se llega a acuerdos, continuaremos con nuestra lucha. ¿Cómo lograr una gobernabilidad? ¿Cómo lograr realmente un diálogo que tenga efectos para el país? A ver, diálogo no es sinónimo de gobernabilidad, y gobernabilidad no es sinónimo de diálogo. El diálogo finalmente es una herramienta más
sumada a varios elementos que dan gobernabilidad, ¿verdad? Muchas veces creemos, yo creo que desde el error, que la gobernabilidad siempre está dada desde la relación institucional, asamblea ejecutivo, por ejemplo, no necesariamente. La gobernabilidad tiene que ver con las relaciones de todos los actores políticos con todos los actores políticos, ¿no? Es decir, desde la periferia, con los movimientos sociales, etcétera, 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 ¿no? Es muy complejo, digamos, hablar de gobernabilidad desde la lógica del beneficio de uno y de otro. O sea, yo veo con mucha preocupación, por ejemplo, que la gente dice, bueno, tienen que dejar gobernar a Lasso porque ese es digamos, la propuesta política que ganó en las urnas. Pero los asambleístas también ganaron en las urnas y también son una propuesta política, es decir, no hay que desmerecer al uno y al otro, ¿no? Ahí la lógica es ponerlo en su justo lugar. Muchas veces yo creo que en el Ecuador el problema por el cual no llegamos a un diálogo real es porque parece que somos un país de disfraces, ¿no? Es decir, nunca nada está en su lugar en el Ecuador. Los asambleístas muchas veces juegan a ser fiscales, en el Ecuador los fiscales se creen jueces, los jueces actores políticos, los políticos jueces. Entonces, el problema muchas veces es de eso. No necesariamente que no tenemos voluntad de diálogo, sino que no reconocemos y no validamos al otro como un interlocutor legítimo y desmerecemos sus propuestas y sus preocupaciones. Yo creo que a la larga nos falta mucho entender el Ecuador que está sucediendo, ¿verdad? Entender lo que sucede y cómo la otredad visualiza un problema y plantear todas esas herramientas, pero sobre todo con proactividad. Y yo veo que este es un problema, es decir, nos enfocamos mucho, digamos, en el suceso, muy poco en el proceso y nadie propone. Y eso es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Y yo creo que, repito lo que dije hace un momento, el tema de tener un proyecto de focalización de subsidios ayudaría, digamos, a eliminar este nudo que se está enfrentando, ¿no? Bueno, y el presidente también en su momento habló de que detrás de todo esto estarían ciertos actores políticos. También habla de que votan juntos tanto Pachacuti como UNES y que esto está generando pues desestabilización. ¿Cómo lograr acuerdos de esta forma o es un diálogo de sordos, doctor Donoso? Es un diálogo de sordos cuando crees que votar juntos significa desestabilización. O sea, yo he visto como absorto el cómo finalmente el funcionamiento de una comisión se lo ha señalado como sedición, como querer tumbar un presidente. No funciona así. Es decir, las medidas, digamos, de que una comisión convoque a un presidente o haga una investigación, son medidas democráticas, legales, que están establecidas en el orden jurídico. Uno no puede señalar al otro como finalmente golpista o desestabilizador porque no te gusta lo que está haciendo. Distinto. Entonces, digamos, el diálogo nunca va a prosperar si no validamos al otro y no le damos su justa medida, y si ponemos más ruido al diálogo y si inventamos, digamos, este tipo de construcciones en el imaginario que no aportan para absolutamente nada, ¿no? Entonces es un poco el presidente Lasso dando declaraciones diciendo que Issa es un golpista y al día siguiente invitándole a su casa a conversar. Entonces no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido si no validamos al otro. Usted, para finalizar, doctor Donoso, ¿cree que en estos 15 días o 21 días se logre realmente un acuerdo? Y también quiero preguntarle, ¿usted ve que este gobierno tiene fragilidad en el tema de negociación? Porque hemos visto, por ejemplo, cambios continuos de autoridades, lastimosamente a pocos meses de iniciar su gobierno, pues ya tiene estas protestas. ¿Qué es lo que pasa? No hay una articulación, no hay quien llegue a las organizaciones sociales, no hay quien tenga consensos que logren evitar este tipo de situaciones que hoy enfrentamos. ¿Qué es lo que pasa? Hay una debilidad interna. Y para finalizar, ¿cree usted que en ese tiempo que justamente ayer el señor Issa decía, de 15 a 21 días, se logre realmente estos consensos de los 6 puntos que se plantearon el día de ayer? Yo creo que si no se parte de, como les decía, una agenda clara y un proceso de diálogo claro, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, eso es lo que yo, digamos, puedo visualizar. Y lo segundo, yo creo que primero es normal que haya este tipo de tensiones políticas, lo estoy justificando, estoy diciendo que es normal, ¿no es cierto? Porque hay un reacomodo en el tablero político, ¿no? Es decir, pasaron 10 años de correísmo, 4 años de morenismo, ¿no es cierto? Y yo creo que en esa lógica el reacomodo político empieza a generar tensiones, me parece que es absolutamente normal en la dinámica política. Lo que yo veo es que hay, digamos, como 3 falencias muy puntuales que podríamos ver desde el análisis. El primero es
la falta de información, es decir, nadie sabe el Ecuador que está gobernando, nadie, ni la oposición ni el gobierno. Cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Que no sabemos cómo es la composición del Ecuador ahora, no tenemos un censo poblacional, ¿no es cierto? El censo poblacional se debió haber hecho el 2020, usted me dirá, ¿qué importancia tiene que ver eso? La información cuantitativa de entender cómo está sociodemográficamente planteado el país es súper importante porque así entiendes el país que estás gobernando. El segundo es, no creo que hay metodología clara, no sé si relacionado con una negociación, pero una metodología clara de gobernanza. Y el tercero sí pueden ser los actores y el entendimiento, como le digo, de la dinámica y sobre todo de los protagonistas y antagonistas finalmente, que son claves de la política. Claro que sí, es importante, y sobre todo en un país en democracia es importante escuchar siempre las voces de todos, y eso permite justamente el poder gobernar. Y usted, como lo menciona, son estudios que son necesarios justamente para entender a su pueblo, a su país. Yo le agradezco, doctor Donoso, por habernos acompañado en este espacio y también brindarnos un poco más de claridad en cuanto a este acuerdo o a esta reunión justamente que tuvo el día de ayer el gobierno con la CONAIE, que esperamos que lleguen a consensos por el bienestar de todos los ecuatorianos, del país entero. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias y entrevistas.